Muchísimas gracias, Berta. Pues Bienvenido. bienvenidos. Para los que son nuevos, les tengo la tremenda noticia de que esta es una clase sumamente compleja. Es la clase 9 de 10 clases y del curso que estamos estudiando, que son los tres caminos principales. En las primeras 6 clases hablamos sobre el primero de las tres. ¿Se escucha alguien hablar? Soy yo, ¿verdad? ¿Ustedes me Más escuchan bien? Julia, más Julia. Hay Ah, que silenciar a más Julia. déjenme. Silenciar a más Julia. Yo te escucho cortado. Sí, como que ahorita me escuchan bien. Perfecto. Sí. Ok, sí, entonces era el audio de Mahu. Les decía que en este curso es el, este Hay curso, que, hay que apagarle el micrófono a Majulia porque si no se escucha como un eco ahí. Mahu, ¿te puedes por favor mutear? Porque Se nos escucha como escuchamos un a eco. través de uno de tus micrófonos. Berta, que es anfitrión, puede mutearla también. Sí, sí, yo no Ujú. puedo, A porque ver, acá aquí, sí les ¿pero derecho. quién es? Ok, A todos. ajá, gracias, Berta. Entonces, este es un curso introductorio a las enseñanzas principales del Buda. Hay tres actitudes que si desarrollamos en nuestro corazón, desarrollamos todo lo que se necesita para alcanzar lo que es el estado de una mente completamente despierta y realizada, como la de un Buda. Y la primera de estas actitudes es renuncia. La renuncia, como les decía, le dedicamos 6 clases para hablar sobre esta sensación de no querer más sufrimiento en nuestra vida. Y cuando expandes esa sensación para que este sufrimiento, este deseo de que nunca más tengas que perder a los seres que amas o ver que otros pierden a los seres que aman, tener que envejecer, morir, renacer una y otra vez, cuando ese deseo de nunca más tener que sufrir, lo expandes a que todos experimenten el fin de las causas de su sufrimiento, entonces ese deseo de que todos tengan las causas de su felicidad y dejen de generar las causas de su sufrimiento, entonces estás trabajando con la segunda de las realizaciones, que es bodhicitta, que yo y todos los seres seamos felices y trabajar cada momento de tu vida para eso. Y es hermoso, sin embargo, detener lo que está creando nuestro sufrimiento es sumamente difícil y solo lo detenemos con la tercera de los tres, el tercero de los tres caminos o la tercera realización, que es la vacuidad. Entonces, sin más preámbulo, la clase que Berta les va a introducir es una explicación un poco técnica sobre un principio que toma 18 cursos y no se acaba, el poderla comprender. Es compleja. La bodhicitta y la renuncia fueron entraron como que hasta orgánicamente, pero pensar en términos de vacuidad no es tan orgánico. Es incluso ir en contra del flujo el que normalmente nuestra mente opera. Entonces, si son nuevos y sienten que no entendieron nada, es perfecto. Es completamente esperado. Solo les pido que se queden y, y bueno, y no podrían estar en mejores manos que Berta Velasco. Ella es gran amiga, compañera de este viaje de sabiduría, la principal traductora de Geshe Michael del inglés al español. También ya traduce, la veo en las clases que entiende muy bien el tibetano, lo lee bien. Y yo creo que eres la que más traduce, ¿verdad, Berta? De clases de Geshe Michael al, al español. Entonces, las lecturas que ustedes tienen cargadas en la plataforma fueron traducidas, por supuesto, por Geshe Michael del tibetano al inglés y del inglés al español, gracias a Berta.
Entonces Ah, es alguien muy, muy valioso para nuestra sanga y hoy me va a cubrir. Hoy es mi aniversario número 10 de casada. Entonces, Berta me va a cubrir y nos queda una clase más el próximo lunes en el que vamos a cerrar el curso. Para los que son nuevos, está en la plataforma, luego les paso los detalles para ya no tomar más tiempo de la clase de Berta, en donde van a poder ver todas las clases y, y por favor quédense, dejen lo que no quede claro, lo que no se entienda, déjenlo en la nevera y dense la oportunidad. Pues me retiro. muchas gracias, Sofi. Muchas Gracias a ti, gracias. Berta. Ándale, Y nos mucho vemos gusto pronto. a los nuevos. Y pues yo creo que va a meritar la explicación del bolígrafo. Claro, Sí, ahorita lo voy sale. a hacer. Claro que sí, gracias. Gracias, Un Sofi. abrazo, bye. Bye. Bueno, pues muchas gracias. Yo encantada de estar aquí. Esta es una de mis grandes pasiones, el poder compartir lo que he aprendido con Geshe Michael desde ya hace, híjole, pues 14 o 15 años, por ahí más o menos. La explicación del bolígrafo, como decía Sophie, es bastante extensa, pero la voy a resumir para que recordarles a algunos de ustedes y a los que no la conocen, bueno, empezar a tener una pequeña idea. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué es esto? Un lapicero. Un lapicero, o ¿ustedes cómo le llaman? ¿Lapicero o bolígrafo? Pluma. ¿De veras usan la Lapicero, palabra pluma? bolígrafo. Sí, En Perú, Bueno, lapicero. lápiz- lapicero. lapicero, ok. Bueno, la que más, la que más se les acomode, pero bueno, entonces voy a utilizar ahorita por mayoría, por lo que creo de votos, lapicero. Entonces, ustedes me dicen que esto es un lapicero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué sería este objeto si yo se lo mostrara, vamos a decir, a un aborigen del Amazonas? ¿Qué sería este objeto para esa persona? Un arma. Ok, un arma, ¿qué más? Creo que esta está más, se ve mejor, sí. Una herramienta. Una herramienta, ajá, ok. Y si yo le muestro este objeto a un perrito ahorita que entrara aquí a mi oficina y se la enseño al perrito, ¿qué pensaría el perrito que es este objeto? Un juguete. Juguete. Ajá, correcto, ok. ¿Quién de todos está correcto? Todos. Todos. El del Amazonas. Todos, muy buena respuesta, ok. Ahora díganme, si este objeto yo lo dejo aquí en el piso de mi oficina y nos salimos las personas y se salen los aborígenes y no hay perros, en ese momento, ¿qué es este objeto tirado en el piso? Nada. Un Es objeto. algo, pero algo nomás. La gente nomás generalmente hace, ¿no? Ok, y si entra el perrito, ¿qué piensa? Juguete. Y si entra el aborigen, Un arma. Herramienta, ok, y si entra la persona, lapicero. ok, entonces, ¿hay tres realidades en ese momento de ese objeto al mismo tiempo? Sí, ¿verdad? Tres percepciones. ¿Cómo? Tres percepciones. Tres percepciones, eso es correcto. ¿Cómo te llamas, David? ¿David, dijiste? David. Sí. Daniel, ok. David, Exactamente. David. Ah, David, ok, perfecto, David. Efectivamente, tres percepciones distintas, ¿no? Ahora díganme, ¿va este objeto por el mundo diciendo, soy bolígrafo? Digo, soy lapicero. No. Tampoco va diciendo soy pluma y tampoco va diciendo soy una herramienta, ¿verdad? Entonces, la pluma no va cantando esto y esta información de la pluma viene hacia mi mente o el objeto que estoy viendo, la percepción del objeto viene de aquí hacia el objeto. ¿Cómo es? De tu mente. De Claro, mí hacia el objeto, sí. exactamente, exactamente. Entonces, la etiqueta que le estoy colocando proviene de mi mente. ¿Sí? Sí, pero alguien la colocó ahí primero. Pero alguien colocó ¿qué?
la etiqueta en tu mente primero. Bueno, a eso se llama, ese es mi siguiente punto que quiero compartirles. Esto que les estoy diciendo es una semilla mental, es lo que utilizamos como metáfora para decir que es una semilla mental. Ahora, ¿cómo llegó el concepto de lapicero a tu mente? De niño, posiblemente, tu mamá. Sí, o sea, puede ser porque tu mamá cuando tenías 3 años te dijo, esto es un lapicero. Exacto. Ahora, ¿era este? No, No, ¿verdad? Si no. pudiera yo extraer de la mente de cada uno de ustedes el concepto de lapicero, ¿sería igual? No. Parecido. Ninguno, ¿verdad? Ninguno sería igual, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces fíjense, sus ojos lo único que están viendo es un objeto, un cilindro blanco que tiene una punta, ¿sí? Y que cuando mis ojos, vamos a hacerlo en cámara lenta, ¿no? Mis ojos le dicen a mi cerebro, oye, allá afuera hay un cilindro semitransparente, largo, que tiene una punta, ¿qué podrá ser? ¿No? Y entonces mi mente filtra todo lo que conozco así rápidamente y entonces le dice a mis ojos, oye, lo que estás viendo es un lapicero, ¿no? Y entonces tu mente dice, lapicero, ¿no es así? Ok, muy bien. Entonces, al perrito tiene otras semillas mentales, por eso ve algo distinto, al igual que el aborigen, ¿sí? Porque esas semillas mentales fueron sembradas en mi mente con anterioridad. Es algo que conozco, ¿verdad? Ok, entonces a eso es a lo que le llamamos semillas mentales. Ahora, en este breve explicación que les acabo de dar, pues está muy fácil comprender las semillas mentales en el ejemplo del lapicero. Pero ¿qué tal si yo les dijera que todo, absolutamente todo lo que nos rodea es idéntico? Es una percepción que sale de mi mente y coloca la etiqueta a lo que está enfrente de mí o a lo que está ocurriendo. Ya está más profundo, ¿verdad? Bueno, pues entonces eso es más o menos lo que vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a explorar de dónde vienen las cosas. Y en este curso que ya vieron algunas cosas con Sofi, la clase a la que voy a cubrir ahora, Sofi, es la 9, ya, por eso les decía Sofi que ya es un poquito más hacia el final, pero que tengan esto en mente de lo que les acabo de platicar. Entonces, ¿listos para echarse un clavadito un poquito más profundo? Ok, voy a compartir mi pantalla, denme un segundo. Ok, a ver, no está bien. ¿Sí pueden ya ver mi pantalla? A ver, Sí. esperen un segundo. Aquí. Ok. Bueno, entonces, regresando un poquito a lo que es el lapicero, eso de que les mostré el objeto, sí, ahí era nuestra amiga el bolígrafo, digo, el lapicero, eso es a lo que se llama vacuidad. Es decir, este objeto está vacío de información, no tiene una etiqueta hasta que yo observo esto y mi mente es la que coloca la etiqueta sobre este objeto. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que se le llama vacuidad. Vacío de significado o vacío, no tiene una etiqueta per se, no es nada que pueda ser universal, porque si esto viniera y fuera España pero no sabes la cantidad que trae. ¿Cuál no sabes la cantidad de... necesito Berta, ¿puedes mutear a Berta, Ángel ¿puede Lai, por mutear a favor? todos? Sí, no sé, espérame, estoy viendo desde dónde hacerlo porque En participantes, en la parte inferior vas a ver participantes y ahí puedes mutear a las personas. Ángel Lai.
Déjame salirme de compartir la pantalla porque si no te puedo. Tú haz coanfitrión a alguien para que te apoye en eso. Sí, en su clase de ¿Quieres? Yo te chino. apoyo. Si haz coanfitrión y te apoyamos muteando. Eso. Pero te digo, te miras porque te puedo decir cualquier otra cosa, ¿no? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién es el anfitrión? Yo te puedo apoyar si quieres, pero me tienes que hacer coanfitriona. Entra participantes a los 3 puntitos y ahí marcas coanfitrión. Eso. Dice ser anfitrión, pero no coanfitrión. A veces me ha parecido. Hacer Ya está. coanfitrión. Perfecto. No estoy todavía. Me sale anfitrión, entonces si tengo anfitrión no puedo Co-hosting. No, es que seguramente no tiene habilitado el co-hosting. Te toca mutear a ti, Berta. Es que hay veces que la configuración de la cuenta principal no tiene opción a co-host. Probablemente por eso no tienes la opción. Ya se muteó ya Ángel, ya está. Ok, bueno, ok, regreso a... entonces, lo que les decía, lo que se llama vacuidad es tener en cuenta o darnos cuenta que las cosas están vacías de significado, que soy yo quien les expone, quien les está colocando el significado, quien les está etiquetando como lo que estoy viendo, porque las cosas no son como son, sino como soy yo o como yo he sido, entonces por eso las puedo ver de esa manera. Otra manera como la que les pueden comprender esto un poco más es ahí donde están, en el espacio donde se encuentran, quiero que observen a su alrededor y me identifiquen el color burbulín. ¿El color qué? No lo conozco. ¿Burbulín? Pueden ver, exactamente es el punto. Si yo les digo cuál es el color burbulín, hubiera grabado, la verdad, la cara de todos, de, esta está loca, ¿qué le pasa? Sí, entonces el punto es que no podemos identificar algo que no conocemos. Si yo les dijera que el color burbulín es un color un poquito más ligero o más suave que el color marrón, o sea, si ya tuvieran un poco de contexto, entonces tal vez lo pudieran hacer. Pero como no lo saben, entonces todo mundo dijo, ¿what? ¿No? Y entonces es lo mismo, cuando algo se me presenta ante mí o alguna situación o algún objeto, inmediatamente mis ojos lo mandan acá, filtran lo que conozco y dan una respuesta. Pero si no lo conozco, pues no lo puedo ver, ¿no? Entonces, eso es lo que es vacuidad. No, las cosas están vacías de significado y ese significado solamente viene de mis semillas previas, de algo de lo que yo he aprendido anteriormente, sembrado, vamos a decir, en la metáfora de sembrar semillas, algo que yo he sembrado con anterioridad para que yo lo pueda reconocer. ¿Sí les queda un poco más claro? Eso, ahora sí ya se les quitó la cara de Juan. Ok, bueno, ay, otra vez no ven la pantalla, ¿verdad? ¿No ven mi pantalla? ¿O sí? No estás compartiendo ahorita. Ok, ¿ahorita sí ya? No todavía. Estoy poniendo compartir, ¿qué pasa? Otra vez, a ver, compartir pantalla. Un participante puede compartir a la vez, varios participantes, voy a poner varios, no sé por qué, pero bueno. Ay. Estos obstáculos, a ver, ahí vaya. Ok. Tranquila que conocemos el sentido de la vacuidad. Está vacío, exactamente, está vacío, está vacío. Bueno, entonces, hay 5, o sea, aquí lo que se trata de esta clase es precisamente de poder percibir, se llama tener la percepción directa de la vacuidad, es decir, ver de dónde provienen las cosas, ¿sí? Entonces, esta clase habla de que hay 5 caminos espirituales y esto proviene de lo que se llama el Sutra del Corazón, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a indagar un poquito en lo que son estos 5 caminos. Entonces, el primer camino se llama el camino de la acumulación
Y por su nombre, pues vas a decir acumular qué, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata es de acumular en tu vida, desde el momento en que empiezas a estar consciente de esto, acumular suficiente virtud o suficientes buenas acciones o buenas semillas para poder percibir la vacuidad. Es decir, para tú poder ver las cosas de dónde vienen de una manera suprema, de una manera real, y no con una etiqueta que nosotros le ponemos. ¿Sí? Entonces, todo lo que decía Sofía acerca de la renuncia y la bodichita y todo esto se trata de, mediante todas estas cosas que vamos aprendiendo, poder llegar a un punto en donde puedas ver precisamente de dónde vienen las cosas de una manera insuperable, de una manera suprema. ¿Ok? Entonces, el primer camino es el de acumular suficiente virtud, es decir, sembrar suficientes buenas semillas para poder tener esta percepción, que es algo que te va a llevar a la bodichita. O sea, como les dijo Sofía, esta clase está profunda y está un poco complicada, pero cualquier duda o pregunta, pues nos detenemos, ¿ok? La siguiente es el siguiente camino es el de preparación. Y nuevamente, pues, ¿qué preparar? Bueno, pues es en este camino cuando juntas suficiente virtud, suficientes buenas acciones, entonces eso es lo que te está preparando para poder percibir nuevamente la vacuidad de una manera directa, ¿sí? Entonces aquí es donde acumulamos esta capacidad o esta posibilidad de poder tener esta experiencia, lo cual toma enormes cantidades de mérito. Sí, el poder percibir esto es algo sumamente especial, ¿ok? Después se llama el camino del ver, el siguiente camino. Y este camino del ver es cuando ya tienes la PDB, que es la percepción directa de la vacuidad. Y este término lo van a escuchar ya mucho más comúnmente, como ya todo el mundo sabe cuál es la PDB y todo eso. Entonces, que ustedes vayan familiarizándose con el tema, que es tener la percepción directa de la vacuidad, que solamente dura unos 20 minutos. Te tardas mucho tiempo en acumular la suficiente virtud para poder tener esta experiencia que solamente dura 20 minutos, ¿sí? Pero en estos 20 minutos es exactamente lo que te va a poder sacar de lo que es el samsara, ¿sí? Que creo que ya Sophie les dijo, para los nuevos que no han escuchado esto, es este ciclo en el que estamos de constante, de tener una vida tras otra, tras otra, tras otra, y se llama un ciclo de sufrimiento. Y yo sé que algunos de ustedes me van a decir, ay, mira, no es tan así la cosa, no es que yo esté sufriendo todo el tiempo. Pero si nos ponemos a analizar a lo que se refiere es que este ciclo de sufrimiento es que nada es permanente. Nada, nada de lo que tenemos dura, ¿sí? Las experiencias hermosas que hemos tenido en nuestra vida tienen un inicio y un final. Hasta tu primer beso, que fue lo más maravilloso, inició y terminó, ¿no? Todos los momentos lindos de nuestra vida inician y terminan y se acaban. ¿Sí? Tanto lo bueno como lo malo. Entonces, todo es temporal y nada es permanente. ¿Ok? Entonces, cuando tú te das cuenta en esta experiencia que dura 20 minutos de dónde provienen todas las cosas, es la posibilidad que tienes para salirte de este ciclo de, ¿no? De nacer y renacer, de morir y renacer, morir y renacer, morir y renacer, ¿no? En este ciclo de sufrimiento en el que nos encontramos, ¿sí? Entonces, ese día tú te das cuenta de muchísimas cosas. En esos 20 minutos que tanto trabajaste para lograrlo, lo que aprendes y de lo que te das cuenta es lo que te cambia. ¿Sí? Esto está, les digo, bastante profundo, pero ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Después sigue el camino de la habituación. ¿Qué quiere decir eso? Que es cuando te habitúas, cuando te acostumbras. Entonces, es cuando una vez que tenemos la PDB, ¿sí? Ya te das cuenta de cómo son las cosas.
y ya no necesitas tanto la lógica para comprender porque lo vives, lo ves y ya es una experiencia que tuviste que no puedes, que no la puedes ya borrar y decir que no, que nunca pasó. Y es algo que es complicado de explicar, porque si yo les preguntara, oigan, ¿me pueden decir a qué sabe un mango o una toronja, lo que sea? ¿Cómo me lo explicarían? Perdón, me estoy recuperando de una gripe. Pero a lo que voy es que nos demos cuenta que hay cosas que ya, o sea, todos hemos, bueno, supongo, ¿no? Que todos hemos probado un mango o una papaya o lo que sea, pero si se lo tendrías que explicar a alguien que nunca la ha probado o nunca la ha visto, pues está bastante complicado hacerlo. Entonces, la PDB es más o menos así. La empezamos a tratar de entender intelectualmente, como cuando dices una papaya, pues mira, tiene como la textura pues como de un mango. A ver, alguien levantó la mano. Sí, dime, Javier. Gracias, Berta. Si te estoy siguiendo bien, entonces podríamos decir que por más que nos esforcemos en describir, ¿no? La experiencia, nunca nos acercamos a su realidad, ¿no? Podríamos utilizar los atributos que quisiéramos, pero nunca podríamos acercarnos a poder describir qué es el mango, ¿no? Si no hemos tenido esa experiencia. Exactamente. Entonces, la percepción directa de la vacuidad la podemos estudiar, podemos entenderla intelectualmente, podemos imaginarnos cómo puede ser de todas las escrituras que nos describen cómo es, podemos, o sea, tener muchos acercamientos, pero efectivamente, probar el mango va a ser diferente a saber de qué se trata el mango, de qué color es el mango, cuál es la textura, cuál es el color, las variaciones, o sea, entonces, efectivamente, muy, muy bueno tu comentario, Javier, muchas gracias, pero efectivamente es algo así, ¿sí? Entonces, lo que vamos a intentar nosotros a lo largo de estos cursos es precisamente acercarnos lo más posible, entender para cuando nos ocurra decir, ¡bingo! ¿No? Finalmente, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿sí? Y después de que ya tú ves, o sea, una vez que tú la tienes y que te acostumbras a ella, cualquier cosa que te digan dices, no, así no fue porque yo ya la probé. Y no es como me dices, o si es como me dices, o lo que sea. Entonces, una vez que ya la tuviste, por eso dice de habituación, ya te acostumbraste, ¿sí? Y después sigue el camino, bueno, porque cuando se te presenta, tú sales de la percepción directa de la vacuidad, de esos 20 minutos donde descubres exactamente cómo son las cosas, pero cuando termina esta experiencia, vuelves al mundo en el que estamos ahorita, ¿sí? Entonces, la diferencia es que tú cuando ves esto, dices, sí, ya sé que mis ojos están viendo un objeto, era esta. Ya sé que mis ojos están observando un objeto al cual yo le digo pluma y que siento que la pluma viene desde la pluma hacia mi mente, pero con la experiencia que tuve ya me quedó claramente, ya lo vi. No, no es nada más razonarlo. Ya vi que viene de aquí para acá. Entonces, no importa lo que pase, yo ya lo entendí. Ya nadie me puede decir algo distinto. Sí, a ver, ¿quién levantó? Glenda, ¿tuviste la mano? Sí, sí, perdón mi ignorancia, pero también como es nuestra primer clase, este proceso que estás describiendo de la percepción directa de la vacuidad, ¿ocurre en qué ámbito, en qué entorno? ¿En una meditación, en el estudio de la vida? ¿Ocurre una sola vez? Es uno que generalmente te ocurre nada más una vez. Necesitas tener enormes cantidades de mérito y de semillas positivas para sembrarla. Puede ocurrir después de una meditación profunda, ¿sí? De pronto te das cuenta de algo, entonces, nuevamente, no es algo que evidentemente no he tenido, no, que nada más les puedo contar y hablar y describir lo que sé de las escrituras y lo que estoy aprendiendo y obviamente que es mi objetivo, creo que va a ser su objetivo también el de muchos de nosotros, todos nosotros realmente, porque es lo que te saca del ciclo del sufrimiento. Entonces, no sé si te contesté con esto. ¿Quieres decir algo?
Sí, gracias. Ok. Entonces, después de este camino de habituación, el que sigue es el camino de no más aprendizaje, que nuevamente es lo que te decía, ¿no? Una vez que tú ya ves esto, ya nadie te puede decir nada, porque eso se refiere a la budeidad, ¿sí? Es cuando te iluminas realmente. Ya no tienes más que aprender porque ya lo viste todo, ya te diste cuenta de dónde vienen las cosas. Entonces, la razón por la que estamos practicando el Lam-Rim es para precisamente llegar a esto, ¿sí? Para poder lograr salirnos de este ciclo del samsara. En una cápsula es de lo que se tratan todos estos cursos, que obviamente nada más es una probadita para abrirles el apetito. ¿Ok? Sí, no sé si haya más tengan alguna pregunta al respecto. ¿No? Bueno, yo sí. Sí, mande. Y Berta, estaba pensando en que todo este proceso y este camino es como para pasar de una vida en fragmentación, en un paradigma de fragmentación, para llegar hacia la unidad de ser completamente, ¿no? Entonces ahí cuando está la unidad es que nosotros podemos, ya no hay explicaciones, nada, sencillamente somos ese fenómeno. Me parece como volver al centro de la esencia de lo que somos, siempre hemos sido y siempre seremos, pero que está mediada por nuestras percepciones hoy y todas nuestras interpretaciones que nos llevan a alejarnos de la realidad que no podemos digerir completamente, está absolutamente filtrada por nuestra subjetividad. Es una buena manera de explicarlo y sí, más o menos es eso. Es decir, nosotros, desde el momento en que estamos en este lugar, en este samsara, en el reino en el que nosotros vivimos como seres humanos se llama el reino del deseo, que eso lo vamos a ver también más adelante. Este reino del deseo se caracteriza para nosotros los seres humanos de que siempre queremos algo más. Nunca tenemos lo suficiente, ¿sí? Si tienes el pelo chino, lo quieres lacio. Si eres alta, quieres ser más bajita. Siempre hay algo más que queremos, ¿sí? Por eso se llama el reino del deseo. Entonces, y principalmente lo que queremos siempre en este reino es comida y sexo. Se oye muy burdo, pero así es, ¿no? Entonces, vivimos en el reino del deseo, ¿sí? Entonces, en este reino del deseo donde nunca nada es suficiente, cuando tú tienes la percepción directa de la vacuidad, ves que hay mucho más que eso. Y que eso que vimos, hay mucho más. Entonces, la budeidad o lo que logró el Buda histórico es darse cuenta de esto, es ese despertar de darnos cuenta de verdaderamente la realidad de las cosas. Y no es que nos vayamos a fundir con un Buda, no, sino que es esa mente clara que se le llama la budeidad, que la tenemos dentro y que todos lo tenemos esta posibilidad. Y no es que vayamos a escarbar y encontrar un budita ahí adentro en mi corazón o cerca de la columna o quién sabe dónde, no es eso, sino que es todo como en una metáfora de cada vez entender más de dónde viene todo esto y darnos cuenta de cómo funciona nuestra mente. Entonces, sí me explico, les digo, es muy profundo y todo es a través de todas estas enseñanzas y todos estos grandes maestros que nos van llevando de la mano para poder llegar a llegar como objetivo último a la budeidad. Pero para llegar a eso, y lo que les decía de las semillas, a lo mejor estoy ya metiéndome mucho en otros cursos, pero es cada vez ser una mejor persona. Ir descubriendo cómo funciona mi mente para ser una mejor persona e ir puliéndome para poder sembrar mejores semillas y tener una realidad fruto de las semillas que voy sembrando. ¿Sí? Más o menos. Sí, o sea, entiendo cómo generar cada vez o cultivar una mayor conciencia de quiénes somos y desde dónde percibimos las cosas para crear lo que creamos. Exactamente.
Exactamente. Muchas gracias. Padrísimo tu comentario. Ok, entonces yo aquí puse esto que es la visión correcta, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir que esta visión borrosa, si nunca lo hubieras visto a través de este lente y siempre has visto esto, tú consideras que es un paisaje maravilloso, porque nunca lo has visto con otro lente. Y en el momento en que estas enseñanzas te ponen en lentes donde dices, ¡ay, Dios mío! Nunca lo había visto así. Siempre para mí esto borroso había sido, y es lo mismo que nos pasa, o sea, han conocido gente, o incluso, digo, yo tengo lentes, pero no siempre los tuve, ¿no? Pero te puedes imaginar a un niño pequeño que necesite lentes y que nunca le han puesto lentes, él o ella piensa que el mundo es así. Y cuando de pronto le ponen lentes es cuando, ¿no? Y nosotros, o sea, también aquí hay de otras personas con lentes, Pati igual, ¿no? O sea, te quitas los lentes y cómo son las cosas, ¿no? No son tan claras. Entonces, utilizando metáforas es mucho como enseñamos este curso. Entonces, en el momento en que te ponen una lente y dices, ¡ay, wow! ¿Cómo? Llevo tantos años viendo las cosas así, pensé que así eran, y no son así. Entonces, es eso lo que es la visión correcta. Entonces, la vacuidad, regresando al tema de la vacuidad, es precisamente aquello que corta la ignorancia. Porque cuando tú ves cómo son las cosas a través de una lente, ¿sí? Entonces es cuando dices, yo siempre había pensado, siempre había visto esto y nunca lo había visto con esta lente, ¿no? Y esa vacuidad es la raíz que corta el sufrimiento. Profundo, sí. Algo que me gustaría que pensaran, o si se les van surgiendo dudas, con mucho gusto lo vemos. Pero aquí les voy a enseñar más ejemplos que a lo mejor les van a empezar a ayudar. ¿Sí? Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué ven? El número 6. ¿Sí? Ok. ¿Y si lo ves desde aquí? Un 9, chavito. ¿Para esta persona qué es? 6. Un 6. ¿Y para esta? 9. ¿Y pueden estar discutiendo así? ¿Cuánto tiempo? Montón de tiempo. La eternidad. La eternidad, exactamente. ¿Sí? ¿Y si lo vieras desde aquí abajo? ¿Quién sabe? Una bola con una cola torcida, o sea, ¿qué es eso? ¿Es un jeroglífico? ¿Qué es? ¿Sí? Entonces, nuevamente, así somos. Así somos. Y discutimos y nos enojamos. Sí, o sea, esta persona de aquí le puede estar diciendo, tú estás pero bien loco. Es claro para mí que estéis. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, nuevamente, ¿quién está correcto? Pues los dos o ninguno, ¿no? O depende de dónde lo veas, ¿sí? Entonces, estas son las maneras, nuevamente, lo que decía de percibir la vacuidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, mediante la lógica y mediante el razonamiento, comenzamos a utilizar la lente para ver las cosas de una manera distinta, es cuando empezamos a darnos cuenta de cosas, ¿sí? Entonces, este artículo, si lo vemos mediante la lógica y el razonamiento, vamos a ver aquí lo que les puse. Bueno, tu mente esto es traducido, lo que les había dicho hace ratito, de otra manera. Tu mente se llama el reino de la forma, comulga con la naturaleza ulterior de las cosas, y eso es lo que pasa cuando, ay, perdón, se me vino otras cosas, ok, perdón, a ver, las dos maneras de percibir la vacuidad. Entonces, tú la puedes ver directamente en un estado meditativo, como hablábamos hace ratito, o saliendo de, que es la PDB, y entonces se dice que en ese momento, en el momento en que tú tienes la PDB,
es cuando te conviertes en un aria. ¿Han escuchado el término aria? No. ¿No? Ok. Bueno, el término aria es precisamente una persona que ya tuvo la percepción directa de la vacuidad. No sé si irá, bueno, se necesitan como 5,000 horas de estar escuchando la pluma. ¿Por qué? Porque es estar cada vez, o sea, ahorita que estamos en esta clase, pues igual sí lo tienen como más clarito o más presente. Pero yo les aseguro que en el momento en que apaguen la computadora, piensan que las cosas vienen desde allá y hacia acá. Y las cosas me atacan, ¿no? Mi jefe me grita, mi pareja se enoja, se me mete el coche de enfrente, no me deja pasar, o sea, ¿no? Esa persona no me abrió la puerta en el banco, o sea, todo, todo lo vemos como si viniera de afuera hacia mí, ¿sí? Y aquí de lo que se trata, cuando tienes la percepción directa de la vacuidad, es que te das cuenta que tú eres el proyector. Tú eres quien está proyectando todo lo que te está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, viéndolo desde esa manera, lo que pasa con tu mente es que tu mente se va, no sé si ya con Sophie vieron los distintos reinos. No, creo. Ok. Bueno, hay distintos reinos. Nosotros, como les decía hace ratito, vivimos en el reino del deseo. Arriba de nuestro, hagan de cuenta que es como, me voy a meter en, nada más lo voy a hacer breve porque es muy amplio, pero arriba de nosotros está el reino de la forma y luego sigue el reino de la no forma. El reino de la forma, para más o menos captarlo un poquito, voy a utilizar una metáfora, pero ¿se acuerdan? ¿Ven los santitos que están en las iglesias con su aura? Esos son los que están en el reino de la forma. Todo es maravilloso, todos son lindos, ¿sí? Está el reino de la forma. Y luego está el reino de la no forma, donde son cuerpos mentales, no, ya no son cuerpos físicos, ¿ok? Hacia abajo de nosotros está el reino animal, que es el único reino que nosotros vemos. Más abajo está el reino de los espíritus hambrientos, que hay gente que dice que ve espíritus, que pudiera ser. Y luego más abajo está el reino de los infiernos. Entonces, nosotros estamos en el reino del deseo, es el mejor reino donde podemos estar, ¿ok? Entonces, pero cuando tú tienes la PDB y te conviertes en un área y comulgas con cómo funciona la naturaleza ulterior de las cosas, porque ves de dónde viene todo, ese es tu ticket de salida, que quiere decir que en un máximo de 7 vidas te puedes iluminar. ¿Sí? Yo les dije que iba a estar profunda la clase. Ok, sí, a ver, díganme. Mande yo sí. Solo una cápita que tal vez no es coincidencia, ¿no? Sí, para quienes han visto esta serie de Game of Thrones, hay un personaje que se llama Arya, ¿sí? Y una de las cosas que le pasan a este personaje es de que aprende Sí. de algún maestro a, a cambiar de caras, ¿sí? O sea, es como que si se convirtiera en una cara. Y eso lo logra cuando logra sostener que es nadie. ¡Ay, Entonces le guau! preguntan, ¿quién eres? Y ella dice, nadie. Cuando logra sostener soy nadie y logra renunciar a su identidad de soy la hija de tal o pertenezco a la familia de tal o bla, 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 cuando ella logra ser ese soy nadie, es que adquiere esta capacidad de ser un cambiacaras y de ser lo que sea. Entonces, como que probablemente tiene que ver con algo semejante y su nombre es Arya. Probablemente. Qué vaciado, qué interesante. Ya hasta me causaste deseo de verla. Ok. Entonces, bueno, para seguir, y les digo, esto es una embarradita nada más para que empiece en su mente, empiece a darse cuenta de que hay muchísimo más que ver y que aprender, ¿ok? Entonces, bueno, para poder tener la percepción directa de la vacuidad necesitamos 2 verdades. Y aquí es donde vamos a empezar a verlo. La verdad convencional. ¿Qué es la verdad convencional? Es todo lo que percibimos, que creemos que viene desde su propio lado.
Es decir, yo veo este objeto, ¿no? Y nuevamente creo que viene desde su propio lado como un bolígrafo, o un lapicero, perdón, ¿sí? Yo veo esto y pienso que viene desde su propio lado como mi botella de agua, ¿sí? Entonces, todo lo que yo veo en el mundo convencional, considero y pienso que viene desde su propio lado, ¿sí? Sí, hasta aquí está, sí, ¿verdad? Está muy claro. Ok. Entonces, nuevamente, el bolígrafo, el lapicero viene desde su propio lado. Porque si yo les preguntara de dónde viene, ¿sí? Me pueden decir de la tienda, de la fábrica, pero no me van a decir de mi mente, ¿verdad? En la realidad convencional, la verdad convencional no me van a decir de mi mente. Y yo sé que esto les está empezando a causar preguntas y eso es muy bueno. ¿Ok? Bueno, ok. Entonces, en tibetano eso se llama kunso, ¿ok? Que es totalmente falso, ¿sí? Que venga desde su propio lado es totalmente falso, no es verdad, ¿ok? Y denpa quiere decir verdad, entonces es una verdad que es totalmente falsa el que venga desde su propio lado. ¿Por qué? Porque si fuera el perrito sería un juguete. Entonces, bolígrafo o lapicero no viene desde su propio lado, ¿ok? Entonces, la verdad suprema, que es la vacuidad, es que todo viene de mí y no hay nada que no sea una proyección que yo vea de manera obligada por mi karma del pasado. Es lo que les decía hace ratito. Todo lo que yo veo es el resultado de algo que yo hice o sembré en el pasado para verlo de esa manera. ¿Sí? ¿Sí más o menos ahí me siguen? ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, esto se llama Dondam, que es ulterior, y Dempa, que ya sabemos que es verdad. Entonces, la verdad suprema es entender que todo viene de mí y que nada tiene una identidad permanente, ¿no? Nada es que venga desde su propio lado, sino que todo viene de mí. Ok. Entonces, aquí les puse esto porque la vacuidad es algo que no cambia. La vacuidad no cambia, ¿sí? Y al decir que no cambia es que es una característica negativa. Es decir, yo puedo observar esta escena aquí y cada uno de nosotros puede decir, ay, qué lugar tan lindo, ¿no? Y alguien puede decir, híjole, no, yo no viviría ahí por nada. Se ve muy amontonado, hay muchos coches, hay mucho esto, hay mucho el otro. Entonces, a cada uno de nosotros nos da una idea distinta de acuerdo a mi karma. Y karma, o sea, ¿qué entienden por karma? Nada más para una pregunta. Experiencias Una pasadas. factura por pagar. Ok, ok. Lo que construyó mi percepción. Ok, ok, muy bien. Ajá. ¿Qué más? ¿Es algo que yo sembré? Sí, ¿Sí? una experiencia Semilla. pasada. Sí, Una Sí. experiencia pasada. una Experiencias. semilla pasada. Exacto. Entonces, para alguien vivir en un lugar así sería lindo, para alguien sería, no, yo no viviría ahí, pero por nada, porque se ve que son muchas casas en lugares muy pequeñitos y a lo mejor eso no es lo que yo quisiera. ¿Sí? Entonces, Ujú. hay personas que dicen, no, a mí me gustaría vivir en el campo, donde haya más, ¿no? Donde haya más esto, más lo otro. Entonces, cada uno vemos las cosas de acuerdo a mis semillas. Por eso no encontraron el color burbulín, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por eso se dice que la característica de la vacuidad es negativa, porque no hay, no, es algo que no está vacío, ¿sí? Está vacío de significado hasta que yo le pongo la etiqueta. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Entonces, bueno, pues ahí está otra vez, ¿no? Es algo que no está ahí, ¿sí? Y no la vas a ver, tú no vas a ver la vacuidad. La vacuidad es algo que tenemos que comprender, ¿sí? Que las cosas no son como tú crees. Entonces, por qué creen que esto es valioso entender? Que las cosas no son como yo creo. Para hacerme responsable de mis actos, pensamientos y que todo es una proyección mía.
Exacto. Entonces dime, pero ¿esto es algo fácil de aplicar? Claro. Ok, entonces cada vez que tú te enfrentas con alguien que discuta contigo o que lo que sea, tienes esto presente y entender que lo que yo estoy viendo, que me está esta persona articulando con decibeles altos y con una cara roja, yo estoy entendiendo que no es enojo. O sea, la persona que está haciendo o gesticulando de esta manera no significa enojo para mí. A lo que voy es que esa es la aplicación, me explicó, de poco a poco comenzar a ver todo, ¿no? Que no, las cosas no son como yo creo que son. Sí, más claro, Hernán, no sé, digo, a lo mejor tú sí lo puedes hacer y wow, ¿no? Pero sí entiendes a lo que voy. Claro, aplicar estos conceptos en la vida diaria, sí. Exacto, eso es un reto, no es algo fácil. Bueno, por lo menos a mí no se me hace algo fácil. ¿Sí? Entonces, el empezar y el entender todo, sí, dime, Javier. Ah, bueno, tengo dos personas con la mano. A ver, díganme. No, solo quería sumar un poco a lo que nos comentas, porque claro, con el ejemplo que nos pones, pues nombrar algo sencillo como el boli o el juguete para el perrito, digamos que es una forma de entenderlo, pero digamos también tenemos cosas más complejas, como tú bien dices, ¿no? ¿Cómo interpreto una situación? Y esa situación está llena de otros conceptos que yo he sembrado, ¿no? Entonces, ahí ya entramos en algo en complejidades que llamaríamos juicios, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y eso es más difícil. Hacerme cargo de mis juicios pueden estar arraigados en experiencias o en mis verdades, que incluso no son tan verdades o pueden serlo, o depende de si son verdades o no, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Precisamente, ¿es el 6 o es el 9? Y si yo lo estoy viendo como 6, yo puedo discutir horas y hasta la eternidad, como dijimos, diciendo, no, yo lo estoy viendo claro. Está aquí enfrente de mis ojitos, lo estoy viendo, no me puedes decir que es un 9. ¿Sí? Entonces, es ahí donde aplicaría esta parte de que, de entender en mi mente que tal vez este símbolo que estoy viendo y yo lo estoy etiquetando como un 6, tal vez pueda ser otra cosa y no es como yo lo que creo, ¿no? A eso, ya sí, yo sí, sí, dime. Sí, yo iba un poquito en línea con Javi, porque creo que, o sea, finalmente, si entendemos la vacuidad como un concepto, se queda muy chico. Es una experiencia. Sí, no, pero además aplicar la vacuidad a todo, empezar a practicar para cada vez que nos ocurre algo, decir, a ver, esto está vacío. Y la etiqueta de lo que yo estoy viendo viene de aquí. Yo soy quien la está colocando. Yo De soy hecho, yo quien... diría, viene de aquí, viene de todo lo que aprendimos a hacer, ¿Dónde porque está? nuestras Aquí. etiquetas nos habitan también. Entonces, si alguien me, por ejemplo, si yo aprendí que si no estoy de acuerdo con alguien alguna vez es que me contradicen y tengo que defenderme, soy es emocional. Tiene que ver con las semillas. O sea, ¿sabes qué? Me parece que cuando tú nos explicas esto y hablamos de semillas, tenemos que hablar de nosotros como terreno, como tierra. Es ahí donde nosotros vamos cultivando y de ahí vienen nuestras emociones, nuestras reacciones conjugadas con nuestro juicio, con nuestras creencias, y eso es finalmente lo que somos. Ganar conciencia de eso es el trabajote de varias vidas. Claro, sí, exactamente. Lo has dicho perfecto. Entonces, es empezar a darnos cuenta de esto, ¿sí? Y nuevamente lo vemos aquí y en este momento que estamos todos hablando sobre el tema y todos estamos en una mente, pues, en un estado de ánimo ecuánime, estamos abiertos, podemos considerarlo. Pero si terminamos esta clase y en el momento en que no te das la vuelta y te tropiezas con algo y te pegas en el dedo gordo, te enojas, ¿no? Te enojas. Entonces, o perdiste las llaves y dices, no manches, bueno, nosotros decimos no manches, no inventes, ¿cómo perdí las llaves? Y nos enojamos y se nos olvida la vacuidad. En ese momento la vacuidad salió por la ventana.
¿no? Entonces, el punto es empezar a unir, o sea, a través de la práctica, el decir, me acabo de pegar en el dedo gordo y me dolió hasta el alma, vi estrellitas, ¿sí? Y decir, no es la culpa de la silla. No fue la culpa de la silla el que yo me haya pegado y puedo patear la silla si quiero, porque a veces eso hacemos o no. Como si la silla tuviera la culpa. Y no nos damos cuenta que eso vino de algo que yo hice. Yo lo etiqueté como un accidente, pero la realidad es que yo lo sembré en algún momento. Y eso es lo que vamos a empezar a develar, empezar a explorar, empezar a crear esa conciencia. ¿Para qué? Pues, solamente para tener una mejor vida, entendiendo la vacuidad. Entendiendo que las cosas no son como yo creo, sino que están vacías. ¿Sí? Ok, padrísimo. Ok. Entonces, todos los objetos tienen su verdad convencional y su verdad ulterior. La convencional es como yo los veo, como aparentan ser ante mí, entendiendo que eso nada más es como yo lo veo. No quiere decir que ustedes lo vean como una calle linda, ¿no? Ustedes lo pueden ver, o alguien lo puede ver como una calle, pues no sé, ¿verdad? Muy, mucho tráfico de muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es nada, está vacío. Ok. Entonces, fíjense, dentro del budismo hay varias escuelas, ¿sí? Y nada más se las voy a presentar rápido porque es complicado. Pero todas estas enseñanzas que tienen más de 2500 años fueron también evolucionando y pasando por diferentes etapas, ¿sí? Entonces, esta es una gráfica sencilla de cómo son estas escuelas. Y se las voy a empezar a contar aquí. Entonces, las principales escuelas del budismo se empiezan, o bueno, se dividen en funcionalista, como les había puesto en el otro mapa, pero está aquí ya más definido. Entonces, esta escuela funcionalista decían, o sea, lo que ellos sostenían y decían es que las cosas eran interdependientes en el sentido que las cosas cambian de acuerdo a sus causas y de acuerdo a sus condiciones. ¿Sí? Entonces todo tenía una causa y una condición. Y que no había absolutamente nada que surgiera de la nada. ¿Sí? Y realmente el defecto de esta escuela, que tiene, el defecto que tiene su explicación, es que no habla de la interdependencia de las cosas que no cambian. ¿Sí? Hay cosas, todo es cambiante, ¿no? Incluso nosotros somos cambiantes. Si te ves una foto tuya de hace 6 meses o de hace 6 años, dices, púchale, ¿no? Sí que he cambiado. No tenía estas arrugas, tenía menos de esto, más de esto, lo que sea, ¿no? Entonces, sabemos que todo cambia y que nosotros cambiamos día a día, momento a momento. De la misma manera que todo lo que está a nuestro alrededor. Todo va cambiando, ¿no? Entonces, pero hay ciertas cosas, según el budismo, que no cambian. Y uno es la vacuidad o el espacio vacío. Eso no cambia. Eso siempre va a ser igual. ¿Sí? Los hechos, lo que ya pasó, tampoco cambia. ¿Sí? Entonces, el espacio vacío, los hechos y la vacuidad son las cosas que no cambian. ¿Sí? Y al decir no cambian es que son negativos. ¿Ok? Bueno. Las escuelas más bajas o las primeras explican el surgimiento dependiendo de las cosas como causa y efecto. Sí lo podemos entender, ¿no? Que todo tiene una causa y un efecto. ¿Ok? Y que cualquier cosa que hace algo, o sea, que funciona, entonces existe. Es decir, ellos decían que si esta pluma funciona, entonces existe. ¿Sí? Estas son las primeras escuelas. Entonces, si esto funciona, existe. ¿Sí? Si las cosas funcionaban, entonces existían. Entonces, el ejemplo que les decía hace ratito, que pudiéramos decir que una botella viene de la fábrica y sirve para guardar algo, por lo tanto, existe. Es lo que ellos decían. ¿Sí? Las cosas nada más
existían si es que tenían algún tipo de función, ¿ok? ¿Qué más dije de esta escuela? Esta escuela de esta escuela se divide ya el Hinayana, ¿sí? El Abhidharma, la escuela sautántrica, ¿sí? Entonces, este grupo que está formado por estas tres primeras escuelas son las clásicas escuelas de la antigua India. Entonces, nuevamente, es la detallista o Abhidharma y la sutrista o de lógica y teoría perceptual, perdón. Entonces, estas las podemos ir a ver viendo más a fondo. Como les digo, esto nada más es pues parte de esta clase que está complicada y es como una embarradita para que vean cómo se va desarrollando todo este conocimiento. ¿Ok? Y después viene la escuela de solo mente, ¿sí? Ahorita les voy a dar un poquito de cada uno. Y después está la escuela independiente. La escuela independiente es Mahayana. Maha es grande, ¿sí? Entonces, como Mahatma Gandhi, ¿ok? Entonces, las cosas son interdependientes. ¿Por qué? Porque todos los objetos son cambiantes o no cambiantes, dependen de sus partes. Todos tienen una parte, no de sus causas, como dicen los funcionalistas. Y cuando dicen de sus partes, esto sí está más complicado porque dices, ¿esto está hecho de partes? Entonces, ¿por qué lo llamo bolígrafo como uno? Cuando está hecho de partes. ¿Sí? Entonces, los otros decían, tiene sus causas y sus condiciones, que sus causas fueron generadas por la fábrica, por esto, por lo otro, porque alguien la decidió hacer. Esas son las causas de este objeto. La escuela independiente dice, pues no, depende de sus partes. Y todo esto tiene partes. Y no podemos llegar a lo más pequeño que no tenga partes, porque si incluso llegamos vamos a decir, ¿qué es lo más pequeño que consideran que hay? Quarks, hasta ahora, la partícula de Dios, no sé qué más allá. Partículas subatómicas. Sí, claro. Partículas muy subatómicas. Sin embargo, esas partículas tienen un lado derecho y un lado izquierdo. Sí, ¿verdad? Entonces depende de partes. ¿Y en dónde se acaban? O sea, tiene un lado superior y un inferior, un lado derecho, un lado izquierdo. Y por más chiquito que te vayas, ellos dicen, tiene partes. Sí, entonces nada más como para que, o sea, es por cada vez ir como ahondando un poco más, ¿no? Entonces, no es que la primera esté mal, solo que ellos profundizan más. O sea, esa fue la primera y estos van empezando a profundizar cada vez más, ¿no? Y entonces por eso dicen que si algo depende de sus causas, entonces, como explica la interdependencia, donde las cosas dependen de sus partes. Dependen de la vacuidad y no de las cosas que tienen causas, ¿sí? Entonces, como les digo, se va profundizando cada vez más. Sí, dime, Erika. Es que, Berta, cuando dijiste eso me dejaste pensando porque solamente tienen partes cuando son partículas, es decir, cuando no están del todo en energía. O sea, se pueden convertir en partículas o en energía, pero cuando son energía, ya cómo le ubicas la parte, pero igual es algo. Exacto, entonces te digo, es que esto es como empezaron a estudiar esto y entonces cada vez van profundizando y dicen, mira, sí estás bien, pero ¿qué tal esto? Ah, ok. ¿Sí? Entonces cada vez van profundizando y van afinándolo más a lo largo de los siglos, no tanto tiempo. Entonces, después viene la escuela mayámica sautántrica, ¿sí? Que este es el camino medio. Entonces, nosotros, lo que estudiamos, nosotros somos bueno, ahorita les digo, somos mayámica y del camino medio, pero somos, ay, a ver, perdón, ya me salté una. Ok. Y la sautántrica es la mitad inferior del camino medio. Nosotros somos del camino medio, porque no somos, ni nos vamos a un extremo, ni nos vamos al otro extremo. Somos del camino medio, ¿ok? Entonces, y luego la escuela independiente dice, ellos afirman que hay cosas como el espacio vacío que no tiene causa.
¿sí? Entonces, por lo que la explicación funcionalista para ellos dicen, pues no está completa. Sí, como ven, van cada vez afinando más. Entonces, ellos dicen, las cosas sin causa son permanentes, como el espacio, ¿sí? Todas las cosas tienen partes. Por ejemplo, el espacio tiene las 4 direcciones, ¿sí? Y por eso dicen que todas las cosas existen en dependencia de sus partes. Esto es la escuela independiente. Y si lo vemos, nos hace sentido, ¿no? Pero cada una de las escuelas nos ha hecho sentido hasta que empiezas a profundizar y dices, bueno, sí, tienen razón. No porque vamos entendiendo cada vez a más profundidad. ¿Ok? Entonces, pero ellos dicen que esta postura no es incorrecta, pero la escuela de la implicación todavía es más sutil. ¿Sí? Entonces, la escuela de implicación o consecuencia, que es una de las nuestras, mayámica, dice, mi mente se proyecta a sí misma, inclusive mis semillas. Nosotros decimos que las cosas son interdependientes porque son el resultado de una proyección sobre una base que es nuestra proyección. Todo está proviniendo de aquí. ¿Sí? Nosotros proyectamos la materia física y también la etiqueta que le ponemos a la botella de agua, como les puse el ejemplo, ¿no? Entonces, esto es realmente el significado ulterior de la interdependencia. ¿Ok? Entonces, en esta misma escuela, Prasángika, que es la mitad superior del camino medio, que les decía que somos nosotros, entonces, bueno, nosotros como tal estudiamos realmente todas y vamos viendo cómo se van construyendo una sobre otra. Las escuelas inferiores dicen algo y entonces no los empiezan a debatir y cada vez van profundizando y profundizando y construyendo una sobre la otra. Y nosotros realmente vamos a estudiarlas todas. Por eso aquí les puse, nuestra escuela es Madhyamika Prasángika, que somos del camino medio, ¿sí? Entonces, cuando todo esto lo empezó a enseñar el Buda histórico, él lo enseñó en lo que se llama los giros de la rueda. ¿Y a qué se refiere esto? Pues si ahorita, si ahorita se quedaron con la cara de what, ¿no? Que tenemos mucho más, pues a lo mejor entendimiento, pero no tan, imagínense hace siglos, sí, que pudieran, obviamente no podían entender esto tampoco de una manera tan clara. Entonces, el Buda lo empieza a enseñar dependiendo de la audiencia, dependiendo de cuánto podía comprender la audiencia, y entonces por eso son los distintos giros de la rueda de las enseñanzas, donde cada vez se van sumando uno sobre el otro y van cada vez profundizando más. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Entonces, regresando a algunos de los puntos, los funcionalistas dicen que el yo no tiene causas y no existe. Es lo que dicen ellos. ¿Sí? Esto es como en resumen. Los sautántricos, los de la escuela sautántrica, dicen que la cosa es una cosa autoexistente. Que si no tiene partes, entonces no existe. Porque todo tiene partes. Los prasánguicas dicen que la cosa que existe por sí sola, sin un yo que la nombre o piense en ella, entonces no existe. Y después tenemos un tema gacha, que también lo van a escuchar bastante, y el gacha es la cosa autoexistente que negamos. Porque según nosotros, cuando decimos autoexistente es que existe desde su propio lado, y nosotros la negamos porque pensamos que viene hacia nosotros. Ya sé que está un poco complejo esto. Salgamos de las escuelas un poquito y vamos a hablar ahora de lo que se llama originación dependiente. Esto está un poquito más sencillo de comprender. Entonces, el surgimiento dependiente o interdependencia
Es una manera de explicar la verdad convencional de una manera característica positiva. Se me movió, no sé por qué se me movió mi lámina, pero bueno. Okay. Sí, se me movieron todas. Wow. Wow. Ok. Entonces, la originación dependiente es la verdad número uno, que nosotros decimos que es una verdad engañosa. Y decimos que es una verdad engañosa es porque las cosas parecen estar fuera de tu mente. Parece que estamos viendo las cosas allá afuera, ¿sí? Pero realmente no están allá afuera como vimos en esto, ¿no? No está allá afuera. Yo soy la que le estoy poniendo la etiqueta. Aguanten, aguanten, aguanten. Yo sé que está complicado. Ok. La vacuidad de las cosas es que ya vimos, no, las cosas no son lo que tú pensabas, sino que realmente tú eres el que le está poniendo la etiqueta. ¿Sí? Normalmente ni siquiera vemos las cosas realmente, normalmente ni siquiera vemos la realidad engañosa de las cosas. No vemos ninguna de las dos realidades. Vemos cómo son y cómo se nos presenta. Ay, no sé qué le pasó a mi lámina, la tenía difuminada para que se viera bien, no lo estoy viendo. Pero bueno, entonces la verdad engañosa es lo que nosotros pensamos, es cómo me está engañando mi mente ver las cosas, pero entiendo ahora, empiezo a comprender que las cosas no son como yo las veo. ¿Sí? Más o menos hasta ahí no los he perdido tanto, sino todo es la percepción, ¿no? Cómo yo estoy percibiendo las cosas. Cómo es como yo estoy viendo las cosas que realmente ya sé que no son, pero necesito de estas dos. Ambas realidades existen, porque si dijéramos que no existen, entonces, a ver, párate enfrente de una bicicleta que te pegue y la bicicleta viene de ti, pero sí te lastima, ¿verdad? Dime, Erika. Justo acabo de obtener la respuesta que iba a preguntar Berta, pero igual la pongo aquí sobre la mesa. Tenía la duda fundamental. Entiendo entonces, por ejemplo, si el lapicero está en un cuarto y nadie está en ese cuarto, el lapicero existe, sin etiqueta. O sea, lo que no existe es su significado, pero existe el algo allí para entender este pensamiento, ¿no? Porque hay otros pensamientos que dicen que no existe porque nadie lo observa, pero en este caso, esa cosa siempre va a existir así nadie la observe. Lo que no va a existir es el significado de la cosa. Eso es para, bajo esa perspectiva, mirarlo y no mezclarlo con otras cosas que puedo haber tomado de otros lados para poder comprender. Entonces, cuando tú dices que independientemente de todo, hay una bicicleta, igual te va a golpear, no porque la mires, no la mires, la bicicleta te va a dar y te va a golpear, porque la cosa va a existir, pero cuando el hecho suceda, tú le vas a dar el significado. Y de ahí el significado sí es la semilla. Sí, y todavía podemos ir más profundo, pero no en esta clase. Ya, está Entonces, bien. por ahorita, sí. ¿Sí? De una manera temporal, sí. ¿Hay algo ahí? Sí. ¿Esto es un objeto? Sí. Pero la etiqueta viene de mí. Claro, ¿Sí? la etiqueta viene de mí, pero el objeto va a estar aún yo no esté allí. Sí. Por ahorita vamos a verlo así. Ok. ¿Sí? Mande, ¿quién levantó la mano? Hernán. Sí, me quedaba con una duda, perdón, que estoy un poco mal de la garganta. No te preocupes. ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿El tiempo está sujeto a este análisis? ¿Es vacío también? Sí, el tiempo también está vacío. Te voy a dar un ejemplo para que entendamos cómo el tiempo puede estar vacío de significado. ¿Has ido al dentista? Sí, claro. Ok. ¿Cómo pasa el tiempo cuando te está el dentista taladrando una muela? Largo, se siente largo. ¿Se siente largo? ¿Has besado a alguna persona apasionadamente? Sí, claro.
¿Y cómo pasó el tiempo? Infinito. Ok. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en una carrera? ¿Has alguna vez estado en alguna carrera o en algún concurso? Sí, claro. El tiempo Ok, se acaba rápido. ok. Entonces, ¿el tiempo está vacío o no? Eso nos llevaría a pensar de que eh, el tiempo es el presente, es el El tiempo presente es constante. pero fíjate, nada más para que mi maestro dice que lo cocinemos, ¿sí? Es decir, que lo pensemos, porque en los ejemplos que te acabo de dar, pudiéramos decir que el tiempo puede pasar lento, rápido o infinito, como me lo acabas de mencionar. Sin embargo, esa etiqueta de rápido, lento o infinito, ¿de dónde viene? De mi percepción. Ok, entonces ahí está exactamente la manera o la forma en que podemos ver cómo hasta el tiempo, mi mente le está poniendo la etiqueta de infinito, rápido o lento. El tiempo está ahí, pero la etiqueta es mía. Y al medir el tiempo, porque hay una corriente de pensamiento que lo que se puede medir es lo que existe. Y el tiempo Eh, se mide. claro, bueno, están ahí los funcionalistas, que si algo funciona, existe, y si no, no. Claro, es la otra corriente. Entonces, no, fíjate que no es tanto que sea otra corriente, sino que es una idea y entonces van profundizando y analizando de una manera distinta donde tú dices, sí, el tiempo se mide. Y ahorita me acabas de decir, sí, efectivamente, el tiempo puede ser infinito, rápido o lento. ¿Y de dónde viene? De mi mente. Y entonces es ahí a donde empiezan a profundizar las escuelas. Y decir, claro, el tiempo no está, el tiempo está allá afuera, pero el mismo momento en que tú estabas besando a la persona y el tiempo era infinito, alguien más estaba en el dentista pensando que el tiempo era eterno, o sea, que pasaba súper lento. Y para otros, en ese mismo instante, cada quien tiene una etiqueta distinta. ¿Sí? ¿Mm? Entonces empezamos a ver cómo nuestra mente nos puede hacer ver las cosas y nuevamente es una realidad engañosa y es una realidad ulterior lo que está pasando al mismo tiempo. ¿Sí? Es fascinante, realmente es fascinante cuando lo empiezas a desmenuzar y a analizar y a ver y a explorar, dices, ¡ay, wow! ¿Sí? ¿Concuerdan? Ok. Entonces, ambas realidades existen, ¿sí? Y podemos percibir una o ambas, ¿sí? Entonces, la originación dependiente es la verdad número uno, o sea, es la verdad número uno que es la verdad engañosa. ¿Es de dónde dependen las cosas? Pues de acá, ¿sí? La vacuidad es un estado negativo, es lo que les decía hace rato, porque es la ausencia de algo que tiene una existencia inherente, ¿sí? Ok, a ver, no podemos ver la ausencia de algo, eso es imposible que lo podamos ver, ¿sí? Es un concepto abstracto y no un objeto que podamos ver, perdona, no podemos ver los objetos, no podemos ver los objetos, vemos los objetos, no podemos ver los conceptos. Y miren, no sé qué le pasó a mi presentación, pero la voy a arreglar y se las voy a mandar para que tengan todo esto, porque creo que es bien importante. ¿Ok? Entonces, fíjense, cualquier emoción aflictiva, ¿qué consideran ustedes que es una emoción aflictiva? Que nos duele, que nos aflige. ¿Ok? Y pensamos que esa emoción aflictiva tiene una existencia propia, ¿o no? No Viene es de mi mí. culpa que me llegó. Claro, proviene de mí. Exacto. Cuando la ves ahorita, pero ¿qué tal cuando te está ocurriendo? Claro, ahí es más difícil. Allá me la lanzaron, ¿no? Alguien me hizo enojar, Sí. ¿no? Y entonces no es así.
Entonces, no tenemos que confundirnos desde ese punto de vista y darnos cuenta que tiene un origen dependiente y que eso viene de mí y es el resultado de algo que yo sembré. Y esto no es para flagelarnos, ojo. Esto, lejos de eso, es para darme cuenta de lo que yo he sembrado para poder cambiarlo, para sembrar mejores cosas en el futuro. Sí, Berta, ahí también Sofi nos decía en clases pasadas que no es solamente, bueno, no es solamente el significado, ¿no? O sea, no es solamente cómo interpreto en ese momento lo que está ocurriendo, sino entender que es una consecuencia de algo que hice en el pasado, en un momento pasado, ¿correcto? Y de alguna u otra forma se está manifestando en mi presente, dado que yo sembré en mi pasado esto, ¿no? O sea, estoy cosechando algo que yo hice. Entonces, Sofi nos decía, ¿no? O sea, si hay dolor, probablemente es porque tú provocaste dolor a otra persona, ¿no? Entonces no es solamente como la interpretación de estoy interpretando dolor porque es lo que yo comprendo como dolor, sino también es la capacidad de darte cuenta que es resultado de algo que en algún momento probablemente generaste, ¿no? Efectivamente. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir, a ver, ojalá lo puedan ver. Esta línea es la línea del tiempo, ¿ok? Así, ¿ok? Entonces, vamos a decir que, ¿hoy qué día es? Lunes, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que es jueves. Vamos a jugar tantito. Vamos a suponer que es un día jueves y entonces que yo soy, y estoy hablando a cada uno de manera individual y yo soy tu jefa. Y entonces te digo, oye, fíjate que no voy a venir mañana y quiero nada más asegurarme que vas a tener el reporte listo para el lunes para la junta. Ya, ¿cómo vas con el reporte? ¿Sí? Y entonces tú, porque te estoy hablando individualmente y no en grupo, tú ya escuchaste que te estoy diciendo que yo, tu jefa, no voy a venir mañana. Y entonces se te hace muy fácil decir, ay, Berta, no, ya lo terminé, ya nada más le voy a echar una revisadita y unos últimos ajustes mañana y ya está listo, ¿sí? Y entonces yo te digo, wow, qué padre, me encanta trabajar contigo porque siempre haces las cosas maravillosamente. ¿Sabes qué? La próxima semana tómate el viernes de descanso, ¿ok? Entonces, en esta línea de tiempo, déjenme ver si lo puedo hacer. Aquí tú me dijiste, no vamos a hacerlo, bueno, sí, aquí tú me dijiste una mentirita piadosa, ¿sí? Y entonces aquí tienes un premio, voy a ponerle un corazoncito. Aquí tienes un premio de que te vas a dar un día, te voy a dar un día de descanso. Y en tu mente tú dices, ay, dije una mentirita piadosa y me gané un premio. ¿No es así como lo hacemos? Esa es la verdad engañosa. Claro. La verdad ulterior es que aquí sembraste una semilla mala que te va a dar un resultado acá mucho más grande que la mentirita piadosa que dijiste aquí. Claro, alguien te va a mentir bien feo. Ahí está. Y este premio que obtuviste aquí es el resultado de una pequeña ayuda que hiciste acá. Entonces, estos dos no están relacionados, pero tendemos a relacionarlos. Pensamos que es causa y consecuencia, pero no es así. ¿Sí? Porque estos son cajitas y estos son corazoncitos. Entonces, tiene que ser similar. Si yo siembro jitomates hoy, ¿cuándo cosecho jitomates? ¿Alguien ha sembrado jitomates? Bueno, yo les digo jitomates, a lo mejor se le dicen tomates, no sé, los rojos, pues. Bueno, yo sí los sembré
sembré en algún momento y no me acuerdo, pero creo que si los siembras, los puedes cosechar como en 3 meses. Más o menos, ¿no? Ok. Lo que sí les puedo decir, ¿alguien ha sembrado un aguacate? ¿En cuánto tiempo te dio aguacates? Ay, Muchos, fueron meses realmente para el árbol de aguacate y el aguacates. ¿meses? 7 años. ¡Tiene 7 años! Ya me refiero desde que se sembró el árbol. Sí, claro, es que en mis recuerdos era niño. Era claro, como 3, 4 años. Era 3, 4 años se sembró el árbol y un buen día dio todos los frutos que no había dado, ¿no? Pero tienes razón, así es años, porque el árbol madura. Yo sembré un aguacate hace 7 años y el año pasado me dio 2 aguacatitos. Y hace rato lo fui a ver y ya tiene bastantes, ya tiene como 10. Pero eso, o sea, entonces mi punto de decir esto es que algunas semillas dan un fruto en 3 meses y algunas semillas dan su fruto en 7 años. Y un roble, para que sea un roble, ¿cuántos años se toma? Cientos. ¿Sí? Entonces, si yo siembro jitomates, ¿los voy a recoger en 3 meses? Sí, ¿no? Pero si yo espero, pero voy a recoger jitomates, no glaviolas. Pero tendemos a pensar que mi causa y mi consecuencia es de que yo siembro, vamos a decir, ¿qué será algo feo? Es que a mí me gustan las berenjenas, pero a mucha gente no. Pero bueno, vamos a decir que yo siembro berenjenas y estoy Las esperando. coles de Bruselas. ¿Mandé? Las coles de Bruselas. Ándale, que también me gustan, ¿eh? Yo siembro colas de Bruselas y pienso que voy a recoger deliciosas fresas para hacer unas fresas con crema. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tendemos a hacer. Y es de lo que empezamos a tener que empezar a tener esa conciencia de lo que siembro, cosecho. Es similar. Y eso es una de las partes que vamos a empezar a ver en estos cursos. ¿Sí? Es increíble. ¿Sí? Entonces, pero entendiendo la vacuidad, lo que ya hemos venido hablando, entonces vas a poder mantener tu moralidad, ¿sí? Porque si ya sabes que las etiquetas vienen de ti, que tú eres el que lo siembra, entonces vas a poder sembrar lo que quieres y vas a tener un paraíso más adelante, ¿sí o no? Porque no hay de otra, lo que siembras lo vas a cosechar, ¿sí? Entonces, aquí les puse la clave de darte cuenta de la vacuidad es lo que te permite mantener una moralidad perfecta para convertirte en un ser iluminado. Eso está a lo máximo, ¿no? La realidad engañosa, las apariencias de lo que nos rodea, es la originación dependiente y eso nunca falla. Nunca falla. ¿Sí? Las acciones definitivamente producen resultados y el karma nunca falla. Mande, Erika. Sí, Berta, es que aquí me vienen un montón de ideas a la cabeza. Mira que me estoy yendo al principio de tu ejemplo y que ya lo había escuchado tantas veces, o sea que sirve escucharlo varias veces, como dices. Si el perro logró ver un juguete, es que los animales tienen la capacidad también de sembrar, ¿no? Tienen semillas, porque si no, no podrían darle el significado de juguete. ¿Correcto? Ya, pero poder ver la vacuidad no es de animales, sino de seres humanos. Nada más de seres humanos. Por eso, porque la vacuidad se observa entonces desde un estado de conciencia superior, ¿no? Pues no O sea es que que todos, Ajá. claro, todos podemos o tenemos la capacidad de sembrar, pero no todos, entendiendo de seres en este reino, tenemos la capacidad de poder ver la vacuidad. Lo sé nada más como ser humano. El ser humano es el que tiene esa capacidad. Sí. Por tanto, basta con que seas ser humano, tienes potencialmente la capacidad de poder ver la vacuidad. Mira, para poder percibir la vacuidad directamente, efectivamente nada más puede ser un ser humano. Ahora, hay diferentes capacidades que tenemos como seres humanos
que también somos muy privilegiados y esta se llama una preciada vida humana. Porque fíjense, nosotros tenemos una preciada vida humana por varias cosas. Número uno, tenemos una mente que puede razonar. ¿Todos los seres humanos pueden razonar? Sí, perdón. ¿Estás segura? Todos los seres humanos pueden razonar, sí. Ok, entonces una persona que tiene alguna enfermedad del cerebro o de que, o sea, hay diversas situaciones en los seres humanos mentales que no pueden razonar. Lo que pasa es, bueno, ahí hay otros conceptos, ¿no? O sea, el cerebro, que es el lado material, según la percepción que yo tengo, puede funcionar o no correctamente, pero la mente siempre va a funcionar bien. Lo que pasa es que el mecanismo por el cual la mente puede materializar su funcionamiento, que es el cerebro, en este caso no, pero todos los seres humanos, así no funcione su cerebro, pueden pensar y razonar por su mente. De hecho, hay gente que tiene el cerebro sin funcionar y luego regresa, ella por razones distintas, y puede recordar todos los pensamientos y razonamientos que tuvo en esa época. Por tanto, pensamos independientemente de nuestro funcionamiento cerebral. Sí, no, y estoy totalmente de acuerdo. Aquí lo que se refiere es que para poder tener la percepción directa de la vacuidad tienes que razonar y pensar y analizar estos 5,000 horas por lo menos. Ah, ok, ya, entiendo. Entonces, Entonces, aparte de ser ser humano, lo que te ponen es la segunda condición y por eso es que no necesariamente todos los seres humanos podrían ver la vacuidad. realmente todos pudieran ver la vacuidad, pero hay como diferentes, vamos a decir, requisitos, ¿sí? Desarrollar la capacidad meditativa es el número uno. Entonces, para desarrollar una capacidad meditativa, de meditación profunda, se requiere entrenamiento y hay diferentes cosas que se necesitan para lograr eso. Entonces, es la única forma en la que puedes lograr la percepción directa de la vacuidad es con una concentración meditativa, ¿sí? Entonces, por eso no todas las personas, ¿sí? Pudieran, bajo las circunstancias en las que están, poder lograrlo. Ahora, Ok. tenemos una apreciada vida humana porque tampoco se nos persigue por estudiar esto. Cada quien tenemos la libertad y la capacidad y el lugar de poder hacerlo. Si estuviéramos viviendo en el Amazonas, a lo mejor no pudiéramos tener la capacidad de hacerlo porque no tenemos el conocimiento. Aunque tengas el razonamiento y puedas meditar y todo, no pueden hacerlo porque no tienen la enseñanza. ¿Sí? Si vivieras en un país en guerra donde estás preocupado de que te está cayendo una bomba cada 10 minutos, tampoco pudieras llegar a la percepción directa de la vacuidad. Entonces, a eso es a lo que me refiero con una apreciada vida humana. Tenemos capacidades y facultades mentales para poder analizar, para poder estudiar, el lugar para hacerlo. No nos estamos muriendo de hambre ni nos estamos preocupando de qué vamos a hacer mañana, dónde vamos a comer o si nos va a caer algo. Ni nadie nos está persiguiendo por hacerlo. Entonces, eso nos hace especialmente, vaya la redundancia, especiales. O sea, tuvimos las semillas para llegar acá, porque no todos. Perfectamente bien dicho, exactamente. En el pasado sembramos las semillas para tener alcance a este conocimiento, para poder tener la posibilidad de escucharlo, entenderlo, tener la posibilidad de aprenderlo y explicar, o sea, y practicarlo. Qué Sí, lindo. es hermoso, pero sí, o sea, me explico, o sea, ya me agarraste la onda de lo que me refería, ¿verdad? Ujú. Ok. Sí. Entonces, ¿qué más? A la realidad engañosa ya les dije que son las apariencias que nos rodean y que la originación dependiente nunca falla porque proviene de aquí. ¿Sí? Y que las acciones definitivamente producen resultados similares porque el karma nunca falla. Si siembras aguacates, tienes aguacates, si siembras rosas, tienes rosas, pero no puedes, ¿no? Incluso en México tenemos el dicho de que no le puedes pedir peras a un olmo, ¿no? Y es verdad, pero lo hacemos. En nuestra vida cotidiana ponemos, o sea, lo hacemos.
Entonces, bueno, vamos a ir un poquito más profundo. Y dice, el budismo enseña que no hay un yo, ¿sí? Entonces, un yo o un yo o yo sí existente, hay alguien que está leyendo, o sea, porque tú me dirías, pero hay alguien que está leyendo esto. Entonces, sí hay un yo, ¿no? Pero entonces yo pongo, no hay ningún yo o mí que exista mediante naturaleza propia, interdependiente, independiente de las proyecciones impuestas por mi karma. La razón por la que estás pudiendo ver esta presentación es porque obviamente sembraste las semillas para poderlo tener. Y antes de eso sembraste las semillas para poder leer y entender. ¿Me explico? Entonces todo es súper, súper, profundo, pero de análisis. Hay que analizar y cocinar todo esto. ¿Sí? Entonces, este es el final de esta clase. Y ya me imagino, como les dijo Sofía, una clase complicada. Pero pues aquí estamos. Preguntas y respuestas. ¿Qué más preguntas se les ocurren o qué otra cosas, comentarios o qué les pareció todo esto? Mande, Javier. Bueno, primero agradecerte por todo el espacio para explicarnos. Te lo agradezco muchísimo y por explicarlo en ejemplos que podemos tomar. Muchas gracias, Berta, por eso. Y comentar de que, claro, nosotros en el aprendizaje que propone, digamos, el sistema de la escuela, tiene que ver con, primero, una parte de entender, ¿no? De razonar, como tú bien dices, de cocinar, que dejar que esto lo pensemos, lo vivamos, que lo practiquemos, que te entiendo, ¿no? Que es como buscar el espacio para practicar, para meditar y también con recordarlo, porque también tiene que ver muchísimo con eso, ¿no? Hoy también nos hablabas de las interpretaciones, entonces, claro, hay tantas interpretaciones como personas sabemos en esta sala ahorita de lo que nos has contado. Exacto, exacto. Ok. Ángel. Hola, muchas gracias. Una pregunta. Cuando hablaste de que no existe la causalidad, o como la entendemos al final, con el ejemplo este de que una mentira blanca tuvo una recompensa, en realidad sí existe una causalidad, sino que eh, llegar al premio es ir un poco más atrás sobre la semilla que sembramos, ¿es correcto? Sí, es darnos cuenta que en el momento en que tú me dices, el que tú piensas, ay, yo dije una mentirita blanca o una mentirita piadosa, y lo que resultó fue un premio, entonces en tu mente dices, las mentiritas piadosas funcionan y yo obtengo premios, ¿sí? O a veces son aceptables. Y la verdad es que una mentirita piadosa, chiquita, blanca, amarilla, azul, como le quieras poner, es una mentira. Y una mentira es un jitomate y te va a dar jitomates. Te va a dar mentiras más grandes. Y más fácil entenderlo es que imagínate que una mentirita es una semilla de sandía. ¿De qué tamaño es la semilla de la sandía y de qué tamaño es el fruto de la sandía? Entonces, exacto. Siembras una semillita piadosa, una mentirita piadosa, y más adelante te va a dar una sandiota, ¿sí? Un fruto enorme. Entonces, eso es, o sea, eso es lo que tenemos que tener presente. Ahora, el premio, obviamente, evidentemente, eso que te hace sentir el premio que dices, yes, qué padre, que obtuve un premio, fue porque en el pasado, antes de la mentira, tú hiciste algo por alguien, ¿sí? Y entonces ahora estás recogiendo el fruto de esa semilla. Y la mentira piadosa y el día de descanso no tiene nada que ver, porque una son fruta, son fresas y las otras son margaritas. ¿Sí? ¿Más Muchas claro? gracias. Clarísimo. Muchas gracias. Ok.
¿Alguien más que tenga una pregunta, algún comentario o algo? ¿No? Ok. Me gustaría que me dijeran en una cápsula y quisiera escuchar a cada uno qué se llevan de esta clase. Yo estoy procesando. Ok, Y, muy bien. y tengo una sensación de pequeñez y de inmensidad simultánea que estoy procesando. Muy bien, padrísimo, porque quiere decir que estás cocinando, Marta. Yo no sé por qué escuela irme. Yo me llevo mucha información. Hay que revisar, sí. Y Igual, repasar. mucha información. Claro, es mucha información. Nuevamente, como les decía, Sofi, es una clase complicada porque vemos todas las escuelas, como dice Fran, ¿no? Son muchas de las escuelas y todas las escuelas están correctas. Todas tienen un punto válido, ¿no? Y yo cuando las empecé a escuchar, decía, no, pues está perfecta, esa escuela está bien. Pero cuando escuchas la escuela que sigue, dices, ah, no, bueno, creo que sí está un poquito más afinada. No, sí, sí estoy de acuerdo con esa escuela. Y luego escuchas otra y dices, no, Uta, pues es que esa también tiene razón, ¿no? Y sí está más desmenuzada, más afinada. Entonces, te entiendo lo que dices, Fran, porque todas están bien, pero se van construyendo una sobre la otra y entonces, pues ahora sí que dices, wow. Y la nuestra, la de Geshe Michael, es la de, ¿no? Del camino medio. ¿Y por qué? Y les voy a decir nada más uno rápido, digo, no nos vamos a los extremos. ¿Sí? Y nuevamente hay muchos dichos que tenemos, ¿no? Que es ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? No te caes de un lado y tampoco te caes del otro. Y es como cuando estás aprendiendo a manejar, ¿no? Entonces vamos a decir que estás en las escuelas y estás aprendiendo a manejar. Y cuando estás aprendiendo a manejar, yo me acuerdo que agarraba yo el volante y decía, ay, me fijo al final del cofre o hasta dónde, hasta más adelante. Y entonces, y piensas, cuando eres chiquito, pones a un niño chiquito de 4 o 5 años al volante y cómo agarran el volante. Piensan que se hace así, ¿no? Porque así lo toman, ¿no? Y entonces, tú ahora, como adulto, dices, imagínate si manejaras así, ¿no? No puedes hacer esto. Entonces, automáticamente tú vas manipulando y te mantienes en el camino medio. No invades el carril de acá y no te estrellas con el del otro lado. Del otro lado, no, o sea, te mantienes en tu carril y vas ajustando poco a poco para mantenerte en el camino medio. Entonces, esa es nuestra escuela, que no se va ni de un lado, ni completamente de un lado, ni completamente del otro, sino es precisamente un camino medio. ¿Sí? Y entonces es efectivamente ver de dónde vienen las cosas, entender la vacuidad, entender que mi mente es una proyección y que lo que yo estoy proyectando es las semillas que sembré en el pasado y es empezar a ver todo esto. No sé si te lo facilité o te lo compliqué, Fran. ¿Quién más me quiere compartir qué se lleva de esta clase o hacer algún comentario? Yo me llevo como de tener las semillas que sembré reciencito. A ver si logro detener el frutazo. Consuelo, eso lo vamos a ver más adelante y si hay una manera, así que no te agobies. Eso. O sea, hay forma de desenterrarlas. No tan así, pero hay forma de limpiarlas. Ok. ¿Ok? Eso nos da esperanza. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Berta, yo me voy con mucho agradecimiento, de verdad disfruto mucho esta clase y las clases que han habido antes. La verdad es que siento que me estoy nutriendo un montón, esa es mi sensación, ¿no? Mucha nutrición, mucha nutrición.
Muchas gracias. Ay, qué padre, qué padre, qué padre. Muchas, muchas gracias, Erika. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Me parece que era Estefanía. No sé, no estoy segura quién. ¿Sí? Estás en silencio. No, yo me voy con mucha conciencia, pero yo pienso el razonamiento. Ay, no te escucho. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí, perfecto, sí, sí. Digo, yo me voy con bastante conciencia. Siento que particularmente va a ser mucho más sencillo em, em, saber qué paso sigue en cada cosa que hacemos y tener esa conciencia de hacer las cosas de manera más correcta. Ay, pues padrísimo, padrísimo. Sí, es un camino maravilloso. ¿Alguien más que me quiere decir qué se lleva? ¿Por lo menos dudas? Están pensando. Ah, ok, ok, ok. Si no, yo los voy a preguntar directamente, ¿eh? Berta, ¿qué tal? Hola. Bueno, te podría decir agradecimiento por todo lo que nos has dado en este tiempo, pero en realidad me estoy llevando muchos conceptos, muchas ideas, dando vueltas. Creo que lo que me quedó claro es el concepto de cocinar, Muy bien, porque muy bien. eso es lo que está pasando en este momento. Y gracias por el tiempo y por la información. No, qué padre, qué padre. Alguien se te está llevando, ¿qué me dijo? Tarea para analizar. Muy bien, Vero. Ok, ok. Bueno, pues entonces esto es el fin de la clase. Se los agradezco muchísimo. Gracias por permitirme compartir algunas de las cosas que he aprendido y perdón por la presentación, no sé qué le pasó porque la tenía perfectamente lista y bueno, pues siempre se presentan obstáculos. Bueno, no siempre, pero con mucha frecuencia se presentan obstáculos. Entonces, Muchas gracias, Berta. pues muchísimas gracias, buenas noches y espero. Buenas Gracias, noches. Berta. Adiós, Gracias, buenas buenas noches a noches. todos. Muchas gracias, Berta. Buenas noches a Gracias. todos. Buenas noches a todos. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias.